entonces, como les dije, hoy estamos trabajando con un tema que se llama eh, la vida en Cristo. Y el material de hoy está basado en 11 preguntas que se me hicieron a través del WhatsApp. Y cada una de estas preguntas tiene que ver eh, en relación con el tema. Básicamente es cómo se vive la vida cristiana. Entonces, voy a ir leyendo las preguntas y dándole la respuesta y la explicación. Y después de cada pregunta voy a abrir un pequeño segmento para que si alguien quiere hacer un comentario, dar una opinión o hacer otra pregunta, lo puede hacer. Quiero hacer la aclaratoria que hubo una pregunta en particular que se me hizo que tiene que ver con un tema que recurrentemente salen preguntas relacionadas con eso, y es el tema de la elección. El tema de la elección, es decir, de los cristianos, que si los cristianos somos salvos porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Es una doctrina, es una posición teológica que no la puedo abordar en esta ocasión, sino que hay que abrir una sesión, una clase aparte para eso, incluso quizás varias clases, porque tenemos que hablar acerca de la salvación, que en teología se llama soteriología, y tenemos que hablar de las distintas posiciones que existen, es decir, la posición que cree que somos elegidos ante la fundación del mundo eh, por la soberanía de Dios, y la posición, vamos a llamar, del libre albedrío, y es que el hombre decide ser salvo o decide permanecer en condenación. Entonces, ese es un tema tan complejo, es un tema tan fuerte y tan difícil de abordar, que para poderlo hacer necesitamos mucho tiempo, y hubo una pregunta en relación con ese tema que la obvié. Así que me voy a concentrar básicamente en tocar los temas que tienen que ver con la vida en Cristo. Saludos para Zuleima, que se está uniendo, y para Néstor, que también se está uniendo. Recuerden poner en mute sus micrófonos para que no haya ruido. Entonces, la primera pregunta que se me hizo y que quiero abordar es una pregunta muy importante que no hay cristiano que no se la haya hecho, y es la siguiente: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta súper importante. ¿Por qué es importante esta pregunta? Recuerden que todo lo que yo voy a decir está en el material, así que yo básicamente lo que voy a hacer es hacer un resumen de lo que ya está escrito aquí. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque un cristiano genuino, un cristiano que ama a Dios con todo su corazón, no puede tener un mayor deseo en su vida que obedecer al Padre Celestial. Cuando nosotros somos buenos hijos, estamos interesados en complacer a nuestros padres. Así que un cristiano verdadero, un cristiano que ha conocido a Jesucristo, un cristiano que realmente está bautizado y lleno del Espíritu Santo, tendrá preocupación porque cada paso de su vida y cada área de su vida, preguntarse a sí mismo: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Hacia dónde quiere que yo vaya? ¿Cuál es el propósito de mi vida ahora que conozco a Cristo? ¿Qué puedo hacer desde ahora que he conocido a Cristo hasta el día en que yo muera o hasta el día que Cristo venga para hacer la voluntad de Dios, para hacer sonreír a Dios, para que Dios se complazca y sienta complacencia en mi vida? Bueno, ese deseo ardiente por conocer la voluntad de Dios es muy importante. Pero para hacer práctica la respuesta, yo condensé cuatro puntos para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, reiterar lo que acabo de decir. Un cristiano tiene que tener un genuino interés en conocer la voluntad de Dios. Es decir, debe haber una motivación correcta y genuina al buscar al Señor. Dice el Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Podríamos entonces decir que el primer paso para conocer la voluntad de Dios es que Dios pueda ver, no saber, porque Él conoce nuestros corazones, Él pueda ver en nosotros la actitud de alguien que realmente está interesado en conocer de Dios. Imaginémonos los que somos padres por un momento, que nuestros hijos, en vez de estar pegados al celular y en vez de estar distraídos con las cosas de la vida,
cuando tienen tiempo con nosotros, se sientan en nuestro sofá y nos dicen, papá, ¿cómo lo estoy haciendo como hijo? Papá, ¿te estoy agradando como hijo? Papá, me encantaría hacer las cosas que tú esperas que yo haga. Me encantaría complacerte y hacerte sonreír, papá, complacerte como mi padre que eres. La misma actitud debe provenir de un cristiano en oración, un cristiano en su vida diaria, debe procurar preguntarle al Padre, Padre, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy complaciéndote? ¿Estoy viviendo bajo los estándares que tú quieres para mi vida? Muy bien. Así que lo primero es tener un genuino interés. Yo creo que una oración modelo para este punto sería, Señor, tú me has revelado tu voluntad en tu palabra. Muéstrame a través de ella el camino a seguir y por medio de tu Espíritu Santo, recuérdame a cada instante y ante cada situación, ¿cómo puedo hacer para agradarte? Pues el deseo de mi corazón es que tú te goces en mi obediencia. Primer paso, tener un genuino interés. El segundo paso para conocer la voluntad de Dios sería reconocer, aceptar en mi mente y en mi corazón que hacer la voluntad de Dios es mejor que cumplir con mis planes. Yo siempre lo represento de esta manera. Las personas se hacen sus propios planes. Las personas se hacen sus planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero Dios también tiene planes para nosotros a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En conclusión, usted tiene sus planes y Dios tiene los planes para usted. La actitud del cristiano es decirle, Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero reconozco, Señor, que los planes que tú tengas para mí pueden coincidir con los míos o no. No me importa. Tus planes son mejores para mí. Por eso dice en Primera de Reyes, versículo 3:7, que cuando Salomón estaba en los lugares altos ofreciendo sacrificio, Dios se le apareció en sueño y le dijo, pídeme lo que tú quieras, le dijo a Salomón. Y ustedes saben que Salomón fue el hombre y ha sido el hombre más sabio hasta el sol de hoy. Y en Primera de Reyes 3:7 nos dice, ¿cuál fue la respuesta de Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras? Y él respondió, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón no desaprovechó la oportunidad cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, y escogió lo mejor. Es escoger la dirección de Dios en la vida. No puede haber una cosa mejor que esa. ¿Qué, qué posibilidades de fracaso tenemos si Dios nos está dirigiendo? Cero. Si Dios nos está conduciendo en nuestra vida, si los planes de Dios están por encima de los nuestros, las posibilidades de fracaso, de frustración, son cero, porque Dios siempre nos va a conducir a las cosas que son correctas. Dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta. Bienvenida Nayansi, que también se nos unió en la tarde de hoy. Entonces, primer paso, tener un genuino interés. Segundo paso, reconocer que la voluntad de Dios, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Lo tercero, para conocer la voluntad de Dios, es entender que hacer la voluntad de Dios es un acto consciente y racional que requiere un esfuerzo. Me explico. Las personas a veces, cuando oran a Dios para conocer su voluntad, piensan que el ángel de Dios o el Espíritu Santo o algo que venga del cielo va a forzarlo a hacer la voluntad de Dios. La gente puede, los cristianos pueden llegar a pensar que pedirle a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, es que Dios nos va a mandar un casco desde el cielo para que nos lo pongamos y nos programe y nos obligue a hacer su voluntad. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En Romanos 12, capítulo 1, Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena,
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conclusión. No esperemos que en forma forzada, no esperemos que en forma en la que nosotros no podamos evitarlo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, opere en nosotros un cambio a la fuerza. Ya nosotros hemos recibido la unción del Santo. Ya nosotros hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Ya nosotros hemos recibido la ayuda del Paracleto, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora nosotros decididamente tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Requiere de nosotros un esfuerzo, por supuesto, en el Espíritu Santo, por apartarnos, por crecer, por revisar nuestra vida y ver qué cosas en nuestra vida necesitan ser cambiadas. Porque Dios no nos va a forzar ni nos va a programar para que nosotros involuntariamente cambiemos esas cosas. Tiene que ser una decisión, una determinación que yo tome en mi vida. Así que hacer la voluntad de Dios es no esperar que Dios me empuje, no esperar que Dios me arrastre para hacer su voluntad, sino moverme y descubrir la voluntad de Dios a medida que crezco en mi madurez espiritual. Y por último, ¿verdad? Esta pregunta tan importante, ¿cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios en mi vida? Implica quizás el aspecto más llamativo de este tema, y es, hay circunstancias donde no está claro qué debo hacer. Es decir, la pregunta viene porque muchos cristianos están en una disyuntiva, están en una encrucijada de su vida en la que quieren hacer lo correcto, pero tienen dos o más opciones que tomar y no saben qué hacer. Voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Hace exactamente unos 38 meses, yo estaba en Venezuela, bajo una profunda presión por todas las circunstancias que ustedes y yo sabemos que existen en nuestro país, como existe en Nicaragua, como existe en Cuba y en cualquier país que lamentablemente haya caído en las garras del comunismo. Bajo esa presión, yo estaba en Venezuela con mi esposa y de mis 4 hijos todavía estaban 3 allá conmigo. Nosotros teníamos milagrosamente, porque fue un milagro, yo tenía visa, mi esposa tenía visa y mis 3 hijos que estaban conmigo tenían visa. El mayor de mis hijos había venido para acá y había decidido quedarse. Nosotros teníamos un negocio que todavía en Venezuela estaba funcionando. Nosotros teníamos un ministerio como pastor asociado en la Iglesia Bautista La Fe. Nosotros teníamos, vamos a decir, todavía ciertos recursos económicos para medio sobrevivir, pero sentíamos y sabíamos que el país y las circunstancias del país se estaban desmoronando a toda carrera. Así que como padre, como proveedor, como protector de la familia, mi mente estaba buscando una solución, sobre todo para darle una oportunidad a mis hijos y para escapar de una situación que sabemos que en Venezuela es realmente insufrible. Por lo tanto, en ese momento, mi esposa y yo decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque quedarse implicaba tener fe y confiar en Dios, pero también tomar el riesgo de salir, y aquí está Enrique Mesa, que salió de Venezuela, y también está Reiniela, que salió de Venezuela. No es fácil, y me imagino que Yasmina, con todos los años que tiene aquí, no fue fácil dejar su patria, así cada uno, los que han salido de Cuba, etcétera. Dejar su patria no es cosa fácil. Tomar esa encrucijada, tomar esa decisión, nuestro corazón ardía porque Dios bajara una señal visible, inconfundible del cielo y nos dijera, quiero que se queden o quiero que se vayan. Pero no iba a pasar así, no iba a suceder así. Pero teníamos que tomar una decisión. Era cuestión de días, de semanas, buscar el momento para salir o quedarnos. Y nosotros queríamos que el Señor nos mostrara de forma tangible, que nosotros no tuviéramos ninguna duda de que Dios nos estaba diciendo, quédense o váyanse. Total, que al final, en este tipo de circunstancias que yo estoy ejemplificando, pero que puede ser una circunstancia similar o parecida en tu vida, en la mía, siempre llega un momento en la vida en que quisiéramos que Dios nos escriba en la pared cuál es su voluntad, pero no va a pasar así.
¿Qué puedo hacer en situaciones como esa? Quiero decirles que hay 4 cosas para terminar con esta pregunta. Primero, ante esa circunstancia, debemos reconocer que Dios es soberano y debemos agradecerle a Dios, darle gracias de corazón por habernos colocado en esa situación. En segundo lugar, debemos pedir al Señor sabiduría e inteligencia y sobre todo que ponga paz y certeza de estar haciendo lo correcto. Que cuando nosotros tomemos una de las decisiones que tenemos que tomar, sintamos la paz de que hemos hecho lo correcto. En tercer lugar, roguemos sinceramente que Él no nos permita tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo hicimos nosotros cuando le pedimos al Señor qué debíamos hacer? Nosotros le dijimos al Señor, Señor, cierra las puertas que se deben cerrar. Cierra las puertas que tú no quieres que crucemos. Estorba nuestro camino. No permitas que el camino que tomemos, si es el equivocado, si es el que no te agrada, nosotros podamos perseverar en él. Pon en el camino los estorbos necesarios para que entendamos que esa no es la ruta. Pero la ruta correcta, te rogamos que la abras de par en par y que mientras que la atravesamos, tú nos bendigas, nos dirijas, nos prosperes y sintamos paz en nuestro corazón. Esa fue nuestra oración durante varios días. Y por último, confiar en la dirección de Dios, dar gracias por las circunstancias y descansar en lo que corresponde a su soberana voluntad. Al final, nosotros el 31 de julio del año 2017 tomamos la decisión. Ese día nosotros dijimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, tenemos que tomar una decisión. No podemos esperar hasta mañana. Y la decisión que tomamos después de orar durante varios días, después de conversar mi esposo y yo como matrimonio y después de hablar con nuestros hijos, fue decidir dejar a Venezuela. Conclusión, no puedo decirles que ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios acompañándonos en todo el proceso. Hasta aquí nos ha traído, hemos pasado por diversas circunstancias, pero le damos gracias a Dios porque en todo ese proceso hemos sentido que hicimos lo correcto y que Dios estaba de acuerdo. Yo nunca he dicho que Dios me sacó de Venezuela. He dicho que Dios me permitió hacerlo, me bendijo, me dirigió y me sostuvo hasta el día de hoy. Y desde aquí puedo ayudar a otros en Venezuela. Así que, mis queridos hermanos, conocer la voluntad de Dios requiere de nosotros diligencia y requiere que entendamos que para Dios es causa de agrado, causa de alabanza, causa de adoración, ver que en nuestro corazón y en nuestra mente estamos interesados en seguir su paso, en cumplir su voluntad. Pero recordemos que no va a bajar en forma milagrosa del cielo un manto con las escrituras de lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente tenemos que buscarlo en oración y incluso en algunas circunstancias, cuando tengamos situaciones en las que tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar esa decisión y encomendarla a la voluntad del Padre Celestial para que Él nos bendiga, nos prospere o nos muestre que ese no es el camino correcto. Me gustaría en este punto detenerme y saber qué opinan acerca de este punto que acabamos de desarrollar. Si hay alguien que quiere participar, os ruego que seamos breves para que podamos cumplir con la meta de terminar a tiempo. Si alguien lo desea, me hace así, me levanta la manito y, ok, Enrique, abre tu micrófono y haces tu comentario, por favor. Voy a hacer un comentario, un mensaje que coloca, algo que posteé, ¿no? Rapidito, para que entiendan más o menos lo que acaba de decir el hermano Martín. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero también cierra puertas que nadie puede abrir. La sabiduría está en que nosotros podamos entender y aceptar que esas puertas abiertas y esas puertas cerradas nos van a llevar a un camino mejor. Amén. Gracias, Enrique. Excelente tu comentario. ¿Alguien más? Muy bien. Espero que este punto haya quedado claro y, como les digo, está en el material. Quiero terminar este punto con un versículo que me faltó leer, que por cierto, ayer me lo recordó un hermano en Cristo. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno es saber que Dios es nuestra lumbrera, es el que nos dirige en el camino y que sus ojos están fijados sobre nosotros
y están mirándonos para que andemos correctamente. Otra Pastor, pregunta. Adelante. pastor, ¿Quién es? este, Ajá, Maroa. no, digo, ¿Salmo qué? Salmo 32:8. Muy bien. Gracias, pastor. De nada, de nada. Ok, la segunda pregunta que se me hizo fue, y que tiene que ver con el tema de la vida en Cristo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando prometió una vida abundante? El Señor Jesucristo en Juan 10:10 dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiso decir Jesús cuando prometió una vida abundante? Bueno, la respuesta a este versículo o a esta pregunta por parte de quizás muchas personas puede ser, la vida abundante es una vida donde no te enfermes, la vida abundante es una vida donde no tengas problemas, la vida abundante es una vida donde tengas prosperidad económica, la vida abundante es una vida donde tú seas feliz, donde te sientas plenamente realizado o realizada y donde sientas que tu vida va caminando en un colchón suave en el cual puedes descansar constantemente. Pero, contrario a eso, la Biblia nos dice que la vida abundante consiste en otra cosa. Cuando Jesús está expresando esta palabra diciendo, el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contexto del pasaje nos indica que Jesús está hablando con los fariseos y está haciendo un contraste entre el pastor que se salta a la cerca para entrar al rebaño y llevarse las ovejas obligado para sacrificarlas, para explotarlas, para cualquier propósito maligno. Y está haciendo un contraste entre ese tipo de pastor y el pastor que entra por la puerta del rebaño, que el portero le abre la puerta y que él llama a sus ovejas, las llama por su nombre y sus ovejas lo conocen. Y estas ovejas, cuando él las llama, las sigue. Y las llama no para aprovecharse de ellas, sino para que tengan vida en abundancia. Por lo tanto, la vida abundante en Jesucristo tiene las siguientes características. Y las quiero leer brevemente. En primer lugar, la vida abundante consiste en que Jesucristo nos rescata de la condenación eterna y nos concede la salvación. Hay un himno escrito por un autor venezolano llamado Enrique Urdaneta, todavía es un pastor que está activo en Caracas, Venezuela, que se llama Vida Abundante. Dice, en la cruz murió el malhechor, en la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio, vida abundante Jesús ofrece. La vida abundante, lo primero, no una de las cosas, lo primero para poder tener una vida abundante es aceptar, reconocer, resaltar y agradecer que Cristo nos salvó de la condenación eterna y nos concedió la salvación. Ahí comienza la vida abundante. En segundo lugar, la vida abundante consiste en que Dios nos promete cuidado y provisión espiritual y material. El Señor, desde el momento que nos convertimos en sus herederos, en sus hijos, en sus adoptados en Cristo Jesús, nos provee que nos va a sostener espiritualmente y también nos va a sostener materialmente. La vida abundante consiste en que Él nos asegura que podremos tener gozo en medio de las tribulaciones. Solamente los cristianos, solamente los creyentes en Cristo pueden lograr algo que ninguna otra persona puede lograr, y es que en medio de la tribulación puede alabar y glorificar a Dios, puede cantar. Y solamente los cristianos han demostrado a través de los siglos que aun cuando están siendo devorados por leones o siendo quemados en una hoguera o crucificados en una cruz, valga la redundancia, solamente los cristianos pueden cantar con gozo en medio de la tristeza. La vida abundante consiste en que Dios nos garantiza que el diablo y sus demonios no tendrán poder sobre nosotros. El cristiano sabe que Satanás no lo puede tocar, que Satanás no lo puede
poseer, que Satanás quizás pueda importunarlo, tentarlo, mortificarle en algunas circunstancias, pero Satanás no tiene poder alguno sobre nosotros porque hemos sido lavados y cubiertos por la sangre de Jesucristo. La vida abundante consiste en que Dios nos ha garantizado un ayudador de 24 horas en nuestra vida llamado el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador. Él nos va a ayudar a vivir bajo su poder y su dirección en la medida que nosotros le permitamos hacerlo. La vida abundante consiste en gozar de la paz y la calma que sobrepasa todo entendimiento. Cuando mi papá estaba enfermo, este testimonio yo lo he contado muchas veces, un hombre inconverso, un hombre que vivió su vida de espaldas a Dios. Por cierto, hoy hace 21 años que le detectaron el cáncer, duró 4 años y murió 4 años después. Mi papá era un hombre que había conocido el evangelio, pero vivió de espaldas al evangelio por muchos años. Cuando se le descubrió el cáncer, él entendió que Dios le había dicho, hasta aquí llegaste, y empezó a arreglar su vida. Pero mi padre, a pesar de no ser un conocedor de la palabra, disfrutó, experimentó, dio testimonio de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que sus últimos días fueron terribles, nunca hubo en su boca otra palabra, sino gracias, Señor. Y mi padre aceptó con resignación y con gozo, a pesar de los dolorosos de las circunstancias, lo que su vida, como su vida había terminado. La vida abundante consiste en vivir con la esperanza gloriosa de las mansiones celestiales, donde cesarán todas las aflicciones. Si hay algo que produce gozo en nuestra vida, es saber que esta vida terrenal es temporal y nos espera una vida futura que no tiene fin, nada más y nada menos que en las mansiones que Cristo ha preparado para nosotros. La vida abundante consiste en que Dios nos capacita espiritualmente por medio de los dones que Él nos da en su Espíritu Santo para que podamos cumplir con el ministerio que Él nos ha encargado. Es decir, el Señor, como dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque Él, cuando pone sobre nosotros ese yugo, al mismo tiempo nos da los dones, la capacidad, el poder en el Espíritu Santo para llevar a cabo nuestro ministerio en la tierra. Y la vida abundante es saber que cada vez que yo oro al Padre Celestial, Él me escucha y va a proveer conforme a su voluntad y a sus riquezas en gloria. Si estas cosas no te dan un gozo, si estas cosas no producen en ti alegría, si estas cosas no producen en ti la plenitud que se necesita y que proviene de parte de Dios, nada te la va a proveer. Así que la vida abundante está basada en un gozo de tipo espiritual más que en un gozo de tipo material. Eso podríamos decir entonces que fue lo que quiso decir Jesús con una vida abundante. Me gustaría saber si en esta pregunta hay algún comentario que hacer. Mariela. Cuando usted estaba hablando, pastor, me acordé de Zaqueo, ¿no? Que el Señor, que después que conoció al Señor, le dijo, Señor, la mitad de los bienes le voy a dar a mis pobres, a los pobres. Y voy a devolver el doble, creo, de lo que yo tomé que no era mío. Ahí él estaba llevando una vida en abundancia, porque yo digo que una persona que le roba a los pobres y eso, yo creo que no duermen tranquilos. Y podrá tener abundancia de pan en su casa, abundancia de eso, pero no tiene abundancia de paz, ¿ya? Entonces, hay un versículo que dice que los que aman al Señor, todas las cosas le conducen para bien. Pero ese versículo es diferente para los que no aman al Señor. Por ejemplo, si a nosotros como cristianos nos pasa algo que para el mundo es malo, el consuelo que nosotros tenemos es que Dios lo va a transformar en bien. Pero el mundo, cuando no conoce al Señor, dice, tengo mala suerte. Eso era el comentario. Muy bien, gracias Mariela. Sí, definitivamente la vida cristiana es un contraste continuo entre lo que el mundo ve, como el mundo ve la vida, como los no cristianos ven la vida y como lo ven los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso tiene sentido ese versículo de Romanos cuando dice que Dios transforma las cosas, todas las cosas para nuestro bien. Porque
porque precisamente estamos conectados, alineados con los propósitos eternos de Dios.